revelado, el poder transformador del Salmo 91 que cambiará tu destino para siempre. En el tercer año de Joacim, se alzaba en la vasta extensión del desierto de Judá un joven llamado David, un siervo de Dios, llamado a grandes propósitos entre las sombras de sus enemigos. Mientras el sol abrasador azotaba la tierra árida, David se refugiaba en las cuevas, temeroso del rey Saúl, quien, cegado por los celos, se había convertido en su mayor adversario. La angustia lo acechaba, visitándolo cada noche, y llenando su mente de pensamientos que parecían quebrantar su ánimo. En ese solitario desierto, donde el silencio era interrumpido solo por el susurro del viento, los recuerdos de las promesas divinas lo mantenían firme. Las palabras de Jehová resonaban en su interior, llevándolo a un lugar de conexión profunda que superaba su miedo. David se aferraba a un salmo que había escrito en tiempos de adoración, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, repetía con fe renovada, e iluminaba su oscura noche con la esperanza de la salvación divina. Sin embargo, en medio de esa atmósfera sombría, el viento parecía susurrarle tentaciones de desamparo, insinuándole que no había salida. No temeré, se oía su voz a pesar de la creciente angustia, mientras invocaba las promesas de Dios. En su corazón, retumbaba la certeza de que el Señor lo libraría de los lazos del cazador. Cada palabra de ese salmo se convertía en su ancla de esperanza, recordándole su identidad como hijo de Dios. Un día de especial inquietud, mientras se ocultaba en una cueva cerca de Engadi, el inesperado sonido de pasos rompiendo la serenidad del desierto lo alertó. Saúl estaba allí, en su búsqueda. David, atrapado entre el instinto de huir o luchar, enfrentaba un dilema. Ante la inminente amenaza, la voz vinculada a su alma resonaba con una pregunta crucial: ¿tomarás la espada y buscarás tu propia salvación, o confiarás en el Altísimo? En ese instante crucial, la luz del sol penetró entre las rocas, brillando intensamente como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Lo que inicialmente parecía un momento de terror se transformó en un clamor de confianza. A medida que su corazón se unía a la declaración del Salmo, la paz que sobrepasa todo entendimiento lo envolvió. Sabía que había algo más en juego, que su vida era parte de un plan mayor, un plan que trascendía su sufrimiento, y que llevaba consigo el legado de la promesa divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La lucha de David entre actuar de manera impulsiva y esperar en Dios se convirtió en el punto de inflexión de su vida. En cada paso que daba, resonaban las palabras del Salmo 91, tejidas en el tapiz de su destino. Pero, ¿cuál sería el desenlace de este tenso encuentro? ¿Podría el mismo Dios usar esta adversidad para forjar un liderazgo que no solo transformaría su vida, sino también la historia de Israel? La incertidumbre se cernía sobre él, mientras su fe se intensificaba. ¿Qué nuevas revelaciones de confianza en el Altísimo aguardaban en el camino, y cómo tejerían la salvación no solo para su vida, sino para futuras generaciones de creyentes en Dios? La historia de David apenas comenzaba, y el eco de sus decisiones resonaría por toda la eternidad. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas, mientras David se refugiaba en su cueva, luchando contra la ansiedad que amenazaba con consumirlo. La voz de Saúl resonaba en su mente, recordándole sus temores más profundos. Este es el fin, podía oír el eco de su propia voz en medio de la oscuridad, mientras sus pensamientos se arremolinaban como un torbellino, llenos de dudas. Pero en aquel instante de desesperación, recordó las palabras grabadas en su corazón, expresadas en el salmo que tanto amaba. Él te librará del lazo del cazador, susurró para sí mismo, como un faro de luz en la tormenta de su temor.
Una paz sobrenatural comenzó a brotar en su ser, y se dio cuenta de que sus ojos no debían mirar hacia atrás ni dejarse dominar por el miedo, sino aferrarse firmemente a la esperanza que provenía del Altísimo. De repente, un susurro de pasos a su alrededor rompió el silencio. Un temor renovado invadió su pecho. ¿Acaso se ha acercado Saúl?, pensó. Sin embargo, al asomarse a la entrada de la cueva, se sorprendió al ver a un grupo de hombres al borde de la desesperación. Eran los descontentos, los que llevaban consigo la carga de sufrimiento y necesidad. David se dio cuenta de que tenía una elección que hacer: encerrarse en su miedo o abrir su corazón a aquellos que necesitaban un líder. Con el fuego de la compasión brotando en su interior, David salió de su refugio. «Hermanos míos», exclamó, su voz resonando en la penumbra. «No temáis, pues el Señor nos ha reunido por un propósito. Él es nuestro refugio, y busquemos juntos su rostro». Los hombres, sorprendidos por su confianza y fe, comenzaron a acercarse. Una corriente de esperanza reinó entre ellos, mientras David compartía las promesas de Dios. Las palabras del Salmo 91 se hicieron vida en aquel momento, recordándoles que tenían un santuario divino en medio de la adversidad. Las expresiones de desesperanza se transformaron en anhelos de fe. Al ver cómo sus corazones comenzaban a unirse en una relación de apoyo mutuo, David sintió que se forjaban líderes en su interior, hombres que serían guerreros valientes bajo el manto del Altísimo. Con el paso de los días, mientras las amenazas de Saúl continuaban acechando, David y sus seguidores establecieron un campamento en la profundidad de las montañas. Cada noche, se reunían para orar juntos y recitar el Salmo 91, elevando sus voces ante el Creador. La atmósfera cambiaba, el miedo se transformaba en valor y la incertidumbre en determinación. Uno a uno, los hombres comenzaron a notar que aunque la oscuridad los rodeaba, la luz de Dios brillaba dentro de ellos. Un día, mientras meditaba en la fragancia de la tarde, una revelación comenzó a gestarse en su espíritu. David comprendía que el sufrimiento que habían soportado, su anhelo por la salvación y el llamado al liderazgo no eran un accidente, sino parte de la soberanía divina en sus vidas. De repente, una visión iluminó su mente, llevándolo a ver un futuro que sorprendía incluso a su corazón: elevaría un reino que glorificaría a Dios y uniría a su pueblo. Mientras la tensión aumentaba en los alrededores y se aproximaba la confrontación con Saúl, David sabía que su fe no solo había sido probada en la soledad del desierto, sino que ahora era el tiempo de actuar con valentía. «Dios me ha llamado para ser rey», murmuró consigo mismo, comprendiendo que cada batalla que lucharía no sería solo por su propia vida, sino por el destino de una nación. Así, el plan de Dios se entrelazaba en cada acción de David, y él se encontraba en el centro de una narrativa divina que apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué nuevas pruebas le aguardaban? ¿Cómo se manifestaría la fidelidad del Señor en su vida y su pueblo? La historia continuaba desplegándose, y David sentía la brisa del propósito soplando sobre su espíritu. La intrigante promesa de Dios resonaba en su corazón: «Estarás a salvo bajo mis alas». La era de David estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo. Mientras las sombras de la noche comenzaban a envolver las montañas, el murmullo de las oraciones de David y sus hombres resonaba en el aire fresco. «Ciertamente, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora», susurraba el rey en potencia, su voz cargada de fe profunda que vibraba en los corazones de quienes le escuchaban. Aquellas palabras, elevadas ante el trono celestial, se convertían en una armadura espiritual, protegiéndolos de los miedos que acechaban en la oscuridad. Pero una inquietante advertencia llegó a sus oídos: un traidor había infiltrado su grupo, un hombre llamado Doeg, que había escuchado rumores sobre la ubicación de David y sus seguidores y se había puesto al servicio de Saúl. Las noticias llegaron a oídos de David un amanecer, justo cuando las primeras luces del día comenzaban a desvanecer el manto de la noche. «No solo ven a buscarnos», dijo uno de los hombres, «sino que han prometido que el rey no descansará hasta que tú y los tuyos caigan». David, con el corazón apesadumbrado, miró a su alrededor. Sus hombres eran valientes, pero la traición siempre duele más que la batalla. «Temed al Señor», les instó, «pues la luz del matutino nos recuerda que en la oscuridad más profunda, su luz brilla con más fuerza». Con cada amanecer, la amenaza sobre él se hacía más real, pero también la esperanza.
Aquella mañana, David decidió buscar un encuentro divino en la soledad de su meditación. Se retiró a una cueva adyacente, donde la piedra fría albergaba una calidez insólita. Allí, cayó de rodillas y clamó al Señor: ¿Qué harás de mí, oh Dios? Enséñame a caminar en la senda que has trazado. Una voz suave como el murmullo de un arroyo le respondió en su corazón: No temas, David, porque yo estoy contigo. Como fue con tus antepasados, así será contigo. He dirigido el corazón de los reyes, he encerrado el destino de naciones en mis manos. La revelación llenó su ser de una paz que trascendía su comprensión. Con renovada determinación, David emergió de la cueva. Hombres, nuestro tiempo de prueba no es en vano. Dios nos ha escogido para un propósito mayor, y cada dificultad nos está preparando para los planes que tiene para nosotros. Esa misma noche, Saúl envió una fuerza militar hacia la cueva, siendo guiados por la traición de Doeg. Sin embargo, antes de que las antorchas y los gritos resonaran por la ladera de la montaña, David, inspirado por el Espíritu, reunió a sus hombres para una estrategia inesperada. Dividámonos en grupos y rodeemos a nuestro enemigo. Luchemos en la oscuridad. En la noche, la luz de nuestras antorchas apuntará hacia el cielo, guiando nuestra victoria. Con valentía, se movieron como sombras entre los árboles, cada uno adorando con el salmo en sus corazones mientras se preparaban para lo que vendría. Cuando Saúl y sus hombres se acercaron, el eco de las oraciones de David resonó en un rugido celestial: Ángeles del Altísimo, ven en nuestra ayuda. El estruendo de pasos resonó en la noche, y lo que debía ser una cacería se convirtió en una trampa para los hombres de Saúl. Al final de aquella noche, no solo se habían defendido, sino que habían ganado la fe de un ejército repleto de esperanza. David, al mirar hacia el cielo, sintió la aprobación del Altísimo. Gran es nuestra recompensa, pues el Señor pelea nuestras batallas, murmuró, y el aire se llenó de una presencia que prometía más. Aun cuando Saúl levantaría nuevas amenazas, en la oscuridad, la luz de Dios siempre prevalece. Su corazón latía con la certeza divina de que Dios tenía un plan, un camino por el cual pronto caminarían, un camino que involucra a toda una nación. Cuando la aurora comenzó a iluminar el horizonte, David supo que aquellas pruebas eran solo el principio, y el destino de su pueblo estaba en la encrucijada de la divinidad y la humanidad. ¿Qué otras sorpresas guardaría el Señor en el futuro? ¿Qué nuevos desafíos surgirían en el camino hacia la promesa? Mientras la neblina se disipaba, David sentía que el tiempo de la revelación estaba cerca. Él nos ha llamado, se susurró, y en ese llamado encontrará nuestra verdadera libertad. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pregunta inquietante aparecía: ¿qué tan lejos lo llevará Dios en su viaje hacia el reino? La respuesta, aún escondida en los planes soberanos del Creador, aguardaba al otro lado de la fe. Apenas el sol empezaba a ascender por el horizonte, bañando las montañas de luz dorada, David y sus hombres se encontraban todavía en la penumbra, reflexionando sobre la victoria de la noche anterior. En cada uno de ellos había crecido una chispa de esperanza que apenas contenía el anhelo de una libertad duradera. Mirad, hermanos, dijo David, con voz firme y al mismo tiempo templada, la noche ha revelado el poder de nuestro Dios. Su mano nos ha sostenido, con nuestras oraciones y unidad, hemos vencido. Mientras hablaba, sus palabras eran recibidas con fervor, y cada uno comenzó a recordar las promesas que el Señor había hecho a su ancestro Abraham, custodiando la fe que había florecido en sus corazones. Los hombres de David, que durante tanto tiempo habían caminado a la sombra de la amenaza de Saúl, se miraban entre sí, con ojos llenos de valor renovado. Al unísono comenzaron a repetir fragmentos del Salmo, un canto que parecía elevarse como una ofrenda de gratitud hacia el cielo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Sin embargo, el clima de alabanza fue interrumpido por un susurro de su guía, Abiatar, el sacerdote. Señor, algo inquietante se aproxima. Un hombre de Saúl se acerca. El corazón de David latió con fuerza al imaginar la reverencia de aquella traición y el eco del enemigo aún resonando en su memoria. Nuestra libertad es interna, Abiatar. Nadie puede quitar lo que ya hemos establecido en nuestra fe en Dios, respondió David con un tono decidido, a la vez que se preparaba para recibir la noticia.
A medida que el mensajero se acercaba, su rostro pálido era un reflejo del temor que lo impulsaba. Sin embargo, un rayo de luz parecía emanar de David, quien esperaba con brazos abiertos. ¿Qué traes, amigo? Habla, y hallarás aquí un refugio. Saúl ha llamado a su ejército, dice que va a acabar con vosotros esta misma mañana, dijo el mensajero, sus ojos casi llenos de lágrimas. Doeg ha estado en la ciudad, y su traición ha inspirado a muchos a unirse al rey contra ti. David cerró los ojos por un momento, absorbiendo la plenitud de la noticia. Así como los cielos han sido nuestro escudo, así también lo serán en la hora de dificultad. No podremos ser vencidos, proclamó, antes de liderar a su gente de vuelta a la senda de la fe. Cuando se dispusieron a marchar, el propio Dios les dio un mensaje a través de David, quien se volvió hacia sus hombres: no temáis, porque en lo alto hay un templo preparado para nosotros. Él nos ha prometido que aquellos que se confían en Él son como los montes Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Palabras llenas de fe que traspasaron cada corazón, mientras David, con un inquebrantable sentido de responsabilidad, dirigió a sus hombres hacia el valle. Era un lugar sereno, cubierto por la luz de Dios, y cada uno sabía que la decisión que tomaran sería un testimonio de la fidelidad divina. Mientras se preparaban para unirse en oración, una brisa atravesó el campo, trayendo consigo un susurro, como si el propio Dios les hablara de nuevo: el tiempo de la revelación ha llegado. Pronto verán la manifestación de mi gloria, pues la verdadera batalla no es física, sino espiritual. Y así, en medio de un paisaje montañoso, donde la sombra del enemigo se cernía, David levantó su mano, haciendo callar a su ejército. Oremos y preparemos nuestros corazones, porque las promesas de Dios no son solo para nosotros, sino que operan en la nación que Él ha determinado en su soberanía. El cielo parecía abrirse en ese instante, y en ese momento de oración y unidad, una certeza se instaló entre ellos: la victoria que se avecinaba no sería por su fuerza, sino por la mano poderosa del Dios Altísimo. En la distancia, el eco de la trompeta de guerra de Saúl retumbaba amenazante como un trueno. Así fue como, en la encrucijada de la desesperación y la esperanza, se alineó el destino de no solo un rey, sino de todo un pueblo. La historia de su liberación comenzaba a fraguarse en él. Crisol de la fe. Lo que no sabían, era que detrás de esas nubes grises que anunciaban tormenta, un nuevo día de gloria estaba ya en camino, porque hay promesas que suelen multiplicarse en medio del sufrimiento. ¿Qué revelaciones de su plan eterno surgirían a la luz en el fragor de la batalla? David se preguntó, mientras sus ojos buscaban el horizonte, anticipando la llegada del cumplimiento de la voluntad de Dios. Mientras el eco de las trompetas de guerra de Saúl resonaba en el valle, David y sus hombres se reunieron en un círculo. A medida que la luz del amanecer iluminaba lentamente su alrededor, las sombras comenzaban a desvanecerse, pero el peligro del ejército de Saúl aún se cernía sobre ellos. Escuchadme, valientes, dijo David con fervor en su voz: hoy nos enfrentamos a un enemigo que no conoce la misericordia, pero nosotros somos armados con la promesa del Altísimo. El salmo que hemos proclamado será nuestro estandarte en esta batalla. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro Dios en quien confiaremos. Abiatar, el sacerdote, se acercó a David, el semblante pálido aún por la preocupación. ¿Qué haremos, rey? La multitud que avanza hacia nosotros es abrumadora, y los hombres a su mando son como leones sedientos. David sintió el peso de cada palabra, recordando las oraciones que había elevado al Señor en las noches de angustia. Sin embargo, también recordó las promesas de resistencia, y un destello de luz brilló en su alma. No está aquí nuestra batalla. La lucha es del Señor, y aunque hoy podamos estar atemorizados, Él ya ha proclamado nuestra victoria. Abramos nuestros corazones y entreguemos nuestras almas a su voluntad, pues en la debilidad su poder se perfecciona. Con fervor, David dirigió su mirada hacia el cielo y oró: oh Dios de los ejércitos, envía ayuda desde tu morada. Que nuestras voces se unan en un cántico de alabanza. Ya que no seremos movidos aquí, pues en ti confío. El viento sopló con fuerza y trajo consigo una calma sobrenatural, como si las fuerzas celestiales mismas estuvieran preparando el escenario. A medida que los hombres se unían en oración, cada uno sentía la unción del Espíritu envolver su ser.
Él nos librará de la trampa del cazador y de la peste destructora, murmuraban fervientemente. Mientras la atmósfera se llenaba de fe, un sonido diferente llenó el aire. Las trompetas de Saúl comenzaron a apagarse, como si la misma naturaleza respondiera a la devoción de David y su compañía. Los ojos de David se encontraron con los de Abiatar, y un entendimiento silencioso se instauró entre ellos. Llamemos al pueblo a buscar a Dios, ordenó David. Que cada hombre pueda clamar en su angustia, y que aquellos que confían en él sientan su poder sosteniéndolos de pie. Las voces se elevaron, mezcladas en un clamor de desesperación y esperanza, mientras las tropas de Saúl avanzaban. Pero David sabía, en su corazón, que la revelación del Señor era inminente. De repente, un relámpago rasgó el cielo, y un trueno retumbó con tal fuerza que los soldados enemigos se congelaron momentáneamente en su avance. La tierra tembló bajo sus pies, como si Dios mismo estuviera estableciendo su dominio. Mirad, gritó David, el Señor de los ejércitos ha entrado en nuestra defensa. Él es nuestro escudo, nuestro consuelo. Manteneos firmes, valientes, pues hoy veréis la salvación del Señor. Las promesas del Salmo 91 resonaron en cada corazón, llenando el campo de batalla con el eco de la esperanza divina. En medio de este clamor, una visión deslumbrante se presentó en la mente de David. El pacto de nuestro Dios es eterno, recordó. Él hará salir el oro del fuego del sufrimiento, forjando un pueblo que será un testimonio vivo de su gloria. A través de esta batalla, comenzará la transformación que nos llevará a un nuevo destino. El tiempo parecía congelarse. La bruma de la batalla se disolvía, y una voz resonó en su interior: no solo enfrentaréis la adversidad, sino que seréis el inicio del cumplimiento de la promesa que di a Abraham. Con la fe renovada, David se plantó firme, sabiendo que su verdadero enemigo no era solo Saúl, sino una lucha más grande contra el pecado y la incredulidad. Así, en la cúspide del enfrentamiento, se disipó la angustia en sus corazones y el aliento divino prometió lo que llevaría a la luz en el fragor de la guerra: el reino del rey David se establecerá, y toda nación recordará que mi fidelidad nunca falla. La victoria estaba a la vista, pero no solo en una batalla física. ¿Qué milagro aguardaba en el horizonte de esa jornada, y cómo cambiaría el destino de David y su pueblo, en el propósito eterno del Altísimo? Mientras el cielo seguía temblando con el eco de la voz divina, David sintió en su pecho una convicción poderosa. «Hoy es el día en que el Señor demostrará su gloria», exclamó con fuerza. Los hombres alrededor de él estaban inspirados por esa voz inquebrantable. Mientras las nubes espesas giraban en preparativos celestiales, David se volvió hacia sus guerreros. «Tomemos nuestras posiciones. La batalla no será solo física, es una confrontación con la oscuridad. Nosotros somos luz en medio de la sombra». A medida que los valientes tomaban sus lugares, la oración de David seguía resonando en sus corazones: «Permite, oh Dios, que el curso de esta jornada se alinee con tu voluntad. Que cada espada que se levante sea guiada por tu mano soberana». En el campamento enemigo, el estruendo del trueno había sembrado confusión. Saúl, lleno de inquietud, se encontraba rodeado de sus generales. «¿Qué es esto?», bramó, la rabia brotando en cada palabra. «No podemos dudar ante estos irreflexivos. Avanzad y aplastadlos». Pero aunque los hombres de Saúl se prepararon, un silencio inexplicable descendió sobre ellos, como si la naturaleza misma hubiera decidido actuar en favor de aquel que clama a Dios. «El rey David ha alzado su voz a los cielos», murmuraron unos a otros. ¿Quién podría resistir tal oración? Mientras tanto, David, instintivamente, se arrodilló sobre la tierra, sus manos extendidas hacia el cielo. «Oh Dios de Israel, alza tu mano en nuestra defensa, y muéstrales que tú eres el único Dios en esta tierra. Déjalo saber que el rey que buscan no es más que un vasallo de tu voluntad». En ese momento, una luz brillante surgió entre las nubes, y un viento feroz arrastró las sombras de la batalla, haciendo que todos los ojos del campo se volvieran hacia el esplendor. Los hombres, tanto israelitas como filisteos, se quedaron pasmados, incluso el ejército de Saúl sintió el temor encogiendo sus corazones. Entonces, como si se tratara de un rugido de lo alto, Dios habló. «Mirad mi pueblo, que en su yugo se encuentra. No temáis.
Hoy enfrentaréis insuperables adversidades, pero yo estoy con vosotros. Siempre estaré, y no habrá poder sobre la tierra que os arrebate de mis manos. Aunque paséis por el fuego, no seréis consumidos, por las aguas no os ahogaréis. La voz resonó tan fuerte que la tierra tembló nuevamente. En el corazón de David, un torrente de fe le permitió sentirse invencible. Arremeted con valentía. Gritó. El Señor nos ha prometido que su pueblo será librado. Marchad en su nombre. Las filas de David avanzaron como un torrente, sus corazones ardían de fervor. Cazadores de temor fueron transformados en guerreros de fe. Mientras se abalanzaban sobre el campo enemigo, se sintieron conducidos por fuerzas invisibles que les empujaban hacia la victoria. En el campo de batalla, las espadas chocaban y las flechas volaban. El cielo mismo parecía inclinarse hacia la lucha. Saúl, sintiéndose cada vez más impotente, se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. ¿Qué habéis hecho, hombres?, gritaba, su voz llena de pánico. Retirada. Retirada. No obstante, era demasiado tarde. El eco del Salmo 91 se alzaba poderoso entre el polvo y el estruendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, proclamaba una y otra vez los hombres de David. Los corazones de los filisteos se quebrantaban, y la confusión reinaba entre ellos como consecuencia del temor a aquel Dios que se había manifestado en el campo. La victoria estaba a la vista, pero el cielo había revelado solo una pequeña parte del plan que Dios tenía en sus propósitos eternos. En ese momento de triunfo, David vislumbró una nueva realidad, no solo una victoria sobre Saúl, sino el principio de un reino que transformaría a Israel. Sin embargo, lo que aún no comprendía era la magnitud de las bendiciones y vicisitudes que vendrían con la coronación final. ¿Qué más planes guardaba el Señor en su mente divina, y cómo la historia de su pueblo sería un testimonio de su justicia y gracia a través de las generaciones? La revelación de Dios sería un eco persistente, esperando ser descubierta en cada rincón de la vida que Él había prometido recuperar y restaurar. Cuando la batalla ofrecía signos de victoria, la voz de David resonaba aún en los corazones de sus hombres, llena de fervor y determinación. El Señor nos ha dado este día. Acerquémonos a la fortaleza. Con cada paso hacia el enemigo, el canto del Salmo 91 se convirtió en un grito de guerra, levantando los ánimos como un fuego que ardía sin cesar. La fe de aquellos hombres se consolidaba en cada golpe, cada choque de espadas, cada grito. Mientras tanto, en el campamento de Saúl, el rey veía cómo el horror y la confusión se sembraban entre sus filas. No retrocedáis, avanzar es nuestra única opción. Ladró Saúl, pero sabía que las sombras se cerraban a su alrededor. La mano de Dios se movía, tanto que los filisteos, en su desesperación, comenzaron a volverse unos contra otros, incapaces de discernir la verdadera amenaza que les asediaba. La luz celestial que había surgido no solo iluminaba el campo, sino que también desnudaba cada iniquidad en sus corazones. Uno de los generales de Saúl, viendo el tumulto, preguntó, ¿qué hemos hecho, rey? Esta guerra parece más una lucha contra el cielo que contra los hombres. Saúl, de rostro tenso, apretó los dientes. No se trata de hombres. Debemos rechazar este temor. Luchad. Pero en su interior, la duda comenzaba a carcomer su voz llena de órdenes. Al otro lado, a medida que David y sus guerreros empujaban hacia el corazón del campamento filisteo, el espíritu del Dios Altísimo se derramaba sobre ellos como un manto. Una certeza profunda abrigaba sus almas, ellos eran el pueblo elegido, la promesa de Dios se hacía carne delante de sus ojos. Habéis luchado en la fe del Altísimo, dijo David, levantando su espada hacia el cielo en un acto de adoración. Esta victoria es el testimonio del pacto que Él ha hecho con nosotros. La batalla se tornó, y la victoria parecía no solo un deseo, sino una certeza en el corazón de cada hombre. Cernía en el aire una presencia divina, una palabra que resonaba, el que habita al abrigo del Altísimo repetían como mantra, cada vez más convencidos de que la victoria venía no solo por su fuerza, sino por el amor del Dios que luchaba con ellos. Pero, mientras el aire vibraba con alabanza y triunfo, una nueva sombra apareció en el horizonte. Desde la distancia, un grupo de hombres más pequeño,
pero gritando con fervor, se acercaba. Eran los hombres de Saúl, finalmente aterrados por la manifestación de poder en el cielo. David miró, y en su interior, sintió el peso del deber y la compasión. No los mates. Llevémoslos a la luz del Dios que hemos encontrado en esta batalla. Clamó David con voz poderosa. No alimentemos el odio, sino que seamos portadores de gracia. La victoria no es solo contra el enemigo, sino también para aquellos que aún pueden verse como tales. Su mensaje atravesó la confusión y muchos se detuvieron, incluyendo a algunos de Saúl, preguntándose si había otro camino posible. Así, mientras el conflicto daba paso a una atmósfera de restauración, la voz de Dios continuaba resonando sobre el campo de batalla. ¿No veis?, dijo el Señor. Esta batalla también se libra en los corazones. Hoy se escriben nuevas historias, y el arrepentimiento puede transformar a los enemigos en hermanos. La jornada aún no había terminado, y David comenzó a entender que el camino hacia el trono, la grandeza, venía no solo de victorias externas, sino del sacrificio y la redención de aquellos traídos ante la luz divina. A medida que la lucha se extinguía, una pregunta surgía inquietante en la mente de David: ¿qué más requería Dios de él? ¿Qué misterios aguardaban aún en el plan divino, y cómo se entrelazarían, no solo en su vida, sino en la historia de Israel? Con su espíritu en expectación, comprendió que la misión no había hecho más que comenzar, y una voz aún tenía mucho que revelar, preparando su corazón para lo portentoso que estaba por venir. El alba comenzaba a desnudarse sobre el campo de batalla, bañando la escena en tonos dorados, pero algo más que la luz del sol despertaba en los corazones de los hombres. La victoria había llegado, presentada como un don del cielo, pero con un precio que David empezaba a vislumbrar en la penumbra que aún rondaba su mente. ¿Qué hemos hecho realmente?, se preguntaba en silencio. Las palabras de Dios resonaban en su ser: esta batalla se libra también en los corazones. Sentía la responsabilidad de guiar no solo a su ejército, sino también el destino de aquellos que una vez habían sido sus enemigos. Ante esta realidad, David comprendía que el verdadero desafío no era solo vencer a los filisteos, sino transformar el odio en compasión y la guerra en paz, y, en el fondo, esa labor era mucho más difícil. Mientras los restos de la batalla comenzaban a disiparse, una figura familiar se acercó. Era Jonatán, el hijo de Saúl, su amigo y compañero de batalla. La mirada de Jonatán era un reflejo de lo que ambos sabían en el fondo: todo estaba cambiando. David, dijo con voz entrecortada, mi padre se enfrenta a la desesperación. Esta guerra lo está consumiendo más allá de la batalla en el campo. Si no hay entendimiento, la división se ahondará entre nuestro pueblo. Necesitamos buscar a Saúl, respondió David con firmeza. Si el Dios que nos otorgó la victoria es también el Dios que da paz, deberemos ser manos de ese propósito entre su confusión. No podemos dejar que el temor gobierne en su corazón. Ambos hombres marcharon a buscar a Saúl, cuyos gritos y desventuras resonaban en el campamento. Cual tormenta gritando a través de una noche oscura, su frustración llenaba el aire. Cuando David finalmente se presentó ante él, el rey lo vio, pero, perdido en su agitación, no encontró palabras para expresar su abrumada humanidad. Rey, la victoria no es un testimonio solamente de nuestra espada, sino del Dios que nos asiste. Respondamos a su llamado, proclamó David con una voz firme, llena de fe y esperanza. Su corazón palpitaba por la voz del Altísimo que deseaba cambiar la narrativa de su historia. Hoy, aunque hemos vencido a los filisteos, debemos también vencer el odio en nuestros corazones. Solo así obtendremos una verdadera victoria. De repente, el rostro de Saúl se transformó de la ira a la confusión. Una chispa de comprensión brilló en su mirada, pero a la vez una sombra de resistencia comenzaba a gestarse en su interior. ¿Y qué más se espera de un rey que todo ha perdido?, preguntó, la amargura atenazando su voz. David, viendo la tormenta interna de su rey, recordó el Salmo 91. Las promesas de Dios son más grandes que el desencanto del hombre. Entonces, con fe inquebrantable, comenzó a recitar las palabras del Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A medida que su voz resonaba en el campo, una atmósfera de paz comenzó a tejerse entre ellos. Las palabras de David se convertían en un puente sobre las aguas turbulentas de un corazón dividido.
Saúl lo escuchaba, y por un momento, las dudas y desesperaciones parecían desvanecerse. Pero en su interior, la lucha continuaba. ¿Puedo realmente entregar esto a Dios?, se preguntó. Nadie dijo que sería fácil, y la sombra de sus decisiones pasadas amenazaba con oscurecer el camino hacia el futuro. David, al alzar la vista hacia el cielo, sintió que, aún en medio de esa batalla espiritual, la voz del Señor clamaba más fuerte que cualquier duda: este es el momento. Comparte la promesa del Salmo con tu rey, pues a través de su entrega se formará la base de una nueva era para Israel. Así, el aire se tornó denso y lleno de expectativa. La historia no solo se escribía en la espada, sino en las decisiones del corazón. Mientras las palabras del Salmo continuaban fluyendo, David sabía que estaban en la antesala de una revelación divina mayor, una que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la nación. ¿Qué más estaba por ser revelado en el corazón de Saúl? ¡Qué extraordinarias sorpresas planeaba Dios para aquellos que buscaban su luz aún en medio de la sombra de la duda? Solo el tiempo y la oración lo descubrirían, mientras el curso de sus vidas se afinaba en la sinfonía del propósito eterno del Altísimo. La luz del nuevo día continuaba ascendiendo, iluminando el campo de batalla como un manto de esperanza. Sin embargo, justo en el centro de esa lumínica transformación, la oscuridad de los corazones operaba en silencio. La lucha interna de Saúl era feroz. Mientras David continuaba recitando el Salmo, las palabras reverberaban en el aire como un eco de promesas de redención y fe. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, decía David con voz resonante. Cada línea era un ardor que tocaba la esencia del rey, una invitación a dejar atrás las cadenas del desánimo y abrazar el refugio del Altísimo. Pero Saúl, atrapado entre el recuerdo de sus fracasos y la tenue luz de la esperanza, vacilaba. Sus ojos, endurecidos por años de conflicto y desobediencia, buscaban respuestas. ¿Acaso yo puedo hallar perdón?, murmuró. La pregunta era un susurro de desesperanza. Sabía en el fondo que sus malas decisiones habían erosionado su reinado, pero su corazón anhelaba la paz que David prometía. «Rey», exclamó Jonatán, acercándose con un fervor renovado. «Es el Dios de nuestros padres quien nos llama a ser valientes. Tú eres ungido para gobernar, no como un tirano, sino como un hombre de Dios. Él no está aquí para condenarte, sino para restaurarte». Saúl, sintiéndose abrumado, miró a los dos hombres, sus ojos vacilaban entre la aprehensión y la voluntad de rendirse. «¿Qué me impide volver a ser el rey que deba ser?», preguntó, y una chispa de confianza se encendió en su pecho. En ese diálogo entre tres corazones, la atmósfera cambió. «Las decisiones del pasado no han de definir tu futuro, rey Saúl», aseguró David. «El perdón divino está más allá de lo que podemos imaginar. Es ese mismo perdón el que nos habilita a luchar las batallas que nos quedan por delante. El Señor busca corazones dispuestos a ser transformados, y tú puedes ser ese corazón». La luz del amanecer brillaba intensamente ahora, iluminando cada rincón del campo, y casi como una respuesta a la súplica de David, comenzó a sentirse una calma inexplicable. Saúl contempló el suelo, como si las respuestas estuvieran incrustadas en la tierra misma. «Entonces, si el Señor me llama a esta transformación, debo arrojar mis miedos y abrazar su promesa». En un acto de rendición y fe, Saúl se arrodilló ante David y Jonatán. «Oro para que Dios me muestre su propósito otra vez», dijo con lágrimas en sus ojos. «Si Él puede orar en mí un nuevo corazón, mis acciones formarán parte de su plan eterno». Mientras estos hombres se unían en oración, un viento ligero comenzó a soplar, como si la misma creación celebrara este regreso a la luz. La unión de corazones se volvió un eco, resonando en el cielo. Las promesas de Dios reverberaban en cada parte del campamento, trayendo consigo un refugio. Pero aún en medio de la esperanza, había una advertencia, una sombra se cernía a lejos, la noticia del cambio en el corazón de Saúl podría conllevar repercusiones que amenazaban la estabilidad de la nación. Aquellos que conspiraban en la oscuridad no cesarían por su propia agenda. Así, el aire denso de la oración se llenó de un nuevo susurro, y la voz del Señor emergió como un trueno en la calma. «El tiempo de la transformación ha llegado, pero habrá más desafíos. Sé valiente, Saúl,
pues ahora inicia la batalla más grande, la de gobernar con justicia y amor. El cielo amplió su brillo, una promesa entre la incertidumbre. David y Jonatán, junto a Saúl, sabían en sus corazones que estaban en el umbral de un nuevo amanecer, donde el dolor pasado se volvería un testimonio de redención. ¿Qué nuevas pruebas enfrentaría Saúl en su camino hacia la restauración? ¿Cuáles eran los planes que Dios aún guardaba en su soberanía? La historia se tejía en la tela del tiempo, y el clamor divino resonaba en lo profundo de su ser. La claridad del nuevo día comenzó a disipar las sombras que habían acechado a Saúl y a su pueblo. Mientras la luz dorada se filtraba entre las montañas, el ambiente se recargó con la frescura de la esperanza renovada. David, Jonatán y Saúl, ahora unidos por una misión de restauración, se recogieron en oración. Con cada pedido a Dios, un avivamiento personal se desbordaba en sus corazones. Señor, no solo buscamos victoria sobre nuestros enemigos, sino también una transformación en nuestros corazones, clamó David, consciente de que el verdadero desafío comenzaba desde adentro. Danos el entendimiento y la sabiduría necesarias para guiar a este pueblo hacia lo que has prometido. A medida que sus voces se unían en súplica, el cielo pareció resonar con un eco de respuesta. Brisas suaves recorrían la zona, trayendo consigo un susurro divino que encendía la fe dentro de ellos. No temáis, porque en esta unión y en este propósito hay un destino glorioso por venir, resonó en sus espíritus, como si el propio Dios les hablara. Sin embargo, la restauración de Saúl, aunque anhelada fervientemente, no estaba exenta de dificultades. Mientras David miraba hacia la distancia, vio sombras de soldados que se acercaban. Eran los hombres de Saúl, aquellos que aún no comprendían el cambio que estaba sucediendo en el corazón de su rey. Fue entonces cuando Jonatán se dirigió a David con preocupación en sus ojos. Si no les explicamos lo que ha sucedido aquí, es posible que sus corazones se endurezcan contra el rey y lo que él representa. David asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Necesitamos contarles que hemos luchado no solo con espadas y escudos, sino con el poder de la fe. La verdadera victoria no radica en derrotar enemigos, sino en edificar puentes de reconciliación. Esa declaración resonó entre los presentes, y Saúl, aunque aún lleno de incertidumbres, aceptó el desafío. Comunica una nueva orden, dijo con voz firme, reúne a las tropas y hablemos de lo que ha sucedido, de cómo hemos clamado al Dios Altísimo y cómo Él ha respondido. Con cada palabra, la atmósfera comenzó a cambiar. La brisa que había traído el mensaje de esperanza se convirtió en un potente aliento que soplaba sobre el pueblo. Los que se acercaban pronto se congregaron, curiosos y ansiosos por escuchar la palabra de su rey. Cuando Saúl se puso de pie frente a su gente, el silencio se apoderó del lugar, mientras miraba a los hombres que habían luchado a su lado, y a aquellos que habían estado en el otro campo de batalla. Sus ojos, una vez templados por el miedo y la desesperación, ahora reflejaban una lucha por la redención. Querido pueblo, comenzó Saúl, hemos conocido días oscuros, pero estos últimos días han traído luz. El rey David ha demostrado ser no solo un guerrero, sino un hombre de Dios. A través de nuestros temores y dudas, el Señor nos ha guiado hacia la victoria y la reconexión en nuestra fe. Los murmullos de duda entre sus hombres se transformaron en una quietud reflexiva. Era un mensaje que desafiaba su comprensión del liderazgo y el pueblo de Israel. A medida que continuaba hablando de promesas y redención, la voz de David resonó en su mente, las decisiones del pasado no han de definir tu futuro. Era como si esas palabras fuesen el combustible que encendía una nueva causa. Por lo tanto, continuó Saúl, su voz elevada por la autoridad que le otorgaba su nuevo espíritu renovado, hago un llamado a todos para que juntos busquemos la unidad, no solo entre nosotros, sino también con aquellos que consideramos enemigos. Porque el camino de Dios es el de la reconciliación, y no hay victoria más grande que aquella que incluye el perdón. El murmullo entre los hombres cambió nuevamente, esta vez por la calidez de la comunidad en crecimiento. Entre ellos, la idea de que esta batalla fue más que una simple confrontación física comenzaba a tomar forma. Pasos lentos comenzaron a dispararse en dirección a Saúl, hombres que se acercaban y tocaban sus corazones con manos extendidas. Jonatán, observando cómo se levantaba la confianza, sintió que un nuevo propósito nacía entre sus compatriotas.
Padre, al observar este milagro, veo que el cambio puede ser tan poderoso. Un nuevo liderazgo puede surgir no solo de nosotros, sino a través de la unión de un pueblo. Mientras la multitud escuchaba, una vez más David levantó su voz en medio del grupo. Recordemos que el Señor es nuestro refugio, el que edifica nuestras vidas sobre la roca. De nuestra fe juntos, producirá un pueblo fuerte porque en él hay libertad y esperanza. Hoy es un nuevo día, uno donde no olvidaremos que luchamos no solo para nosotros, sino para las generaciones que vendrán. Las palabras de David llenaban el ambiente, trayendo vida donde antes había dead. Risas y lágrimas de alegría comenzaron a fluir, poco a poco, la desesperanza se desvanecía ante la luz de una nueva verdad. Sin embargo, mientras la gente florecía en alegría, David comenzó a sentir un nuevo susurro en su corazón. Aquellas palabras de reconciliación y nuevas alianzas, aunque deseadas, llevarían consigo nuevos desafíos que el pueblo aún no había vislumbrado. Señor, pensó David, ¿cómo nos preparas para los desafíos que vienen? Este no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo, y la dirección de nuestros corazones debe alinearse con tu voluntad eterna. A medida que la brisa susurraba, la respuesta aún permanecía oculta en el misterio del futuro que solo el Altísimo conocía. ¿Qué nuevas revelaciones y pruebas aguardaban a David, Saúl y el pueblo de Israel en este camino hacia el reino? Mientras soñaban con la esperanza naciente, el plan divino seguía dibujándose en las sombras del mañana, listo para ser revelado en la perfecta soberanía del Dios fiel.